haber puesto a una persona como Luis Arce, lo ha roto todo. Deje nomás al Tupac Katari ahí, con eso estamos bien. La sociedad. Desde Hammam, Speakeasy Bar. Bueno, me pareció interesante muchas cosas del tema que tocó, por ejemplo, del aspecto con el que vino, con ese poncho, la historia que tiene por detrás de los pueblos indígenas originarios campesinos, por ejemplo. ¿Tú qué opinas, Pau, al respecto de eso? Polémica, yo creo. También. No sé si estoy de acuerdo con su definición de socialismo. Yo creo que va a ser algo muy polémico. Yo creo que es interesante también para ver una perspectiva totalmente de lo que nosotros No saben a quién me encontré ¿no? en el baño. ¿Qué tal? Hola, Lu, Sí. ¿cómo vas? ¿Todo bien? Me la encontré en el baño y me la traje porque era imposible no invitarla. ¿Qué Mariana tal? Prado, ¿Cómo están? ¿Cómo Arturo, Paola, Mateo. Un gusto. Un gusto, María. Adelante. Me vine con Luciana, que ya teníamos amistades en común. Ya entablábamos charla además ahí en el baño con Mariana. Estábamos hablando de diferentes temas políticos, Mariana, y nos encantaría conversar contigo porque además eres la única candidata mujer a la vicepresidencia. Sí, bueno. Eso Momento, un chuflaicito Ay, por favor. con los parrales. Por favor, Gabriel, 2. ¿Te animas a vivir la experiencia en un speakeasy? Ah, pero no es cualquiera. Dentro de una piscina, estamos en la ciudad de La Paz, en plena zona sur, en el Boulevard El Bosque. Te esperamos. Bien, ahora sí. Bueno, en realidad esta es una llamada de atención también a la clase política, ¿no? Porque hay tantas mujeres interesantes con tantas propuestas que sería interesante verlas más en política, ¿no? Aprovechando hablar, aquí estamos hablando del tema, ¿qué piensas de la ley de paridad? No, yo creo que ha sido una ley importantísima y casi revolucionaria en el mundo. Bolivia creo que es el segundo país con mayor participación de mujeres en el ámbito legislativo. Creo que eso ha transformado un poco el ejercicio democrático, pero lo que no hemos logrado superar son ciertos esquemas de violencia política, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que llegan a esas listas, que llegan a las posiciones en diferentes lugares, en los cuerpos de decisión, tanto en la asamblea como en los consejos municipales, pero luego, en muchos casos son hostigadas, en muchos casos son complicadas por estar Mariana, en ese ¿has lugar. sentido ese hostigamiento o esa discriminación? Porque evidentemente han habido sectores que no han estado desde el principio de acuerdo con tu nombre en el binomio. Sí, lo he sentido, ¿no? Lo he sentido. Y además hay algo que en particular a mí me ha llamado la atención en este tiempo, ¿no? Porque lo primero que se hace con una mujer es pensar que no tiene las capacidades para cumplir la posición. Luego, siempre se especula de que hay alguien que está por detrás, ¿no? Como la tutela de una decisión que una mujer toma de manera absolutamente autónoma. Y tercero, resulta que nuestros cuerpos y nuestro aspecto se convierte como en una especie de campo de debate. De los candidatos nunca se opina si son, por eso, altos, flacos, calvos, gordos, pero de las mujeres es uno de los ataques fundamentales sobre nuestro aspecto y nuestra forma de ser. Y Mariana, hay una consulta. ¿Tú por qué decides ir con Andrónico? Y no con otro de izquierda, como por ejemplo Eduardo del Castillo, tal vez, del movimiento al socialismo. Porque con Andrónico compartimos una mirada en común, ¿no? Creemos que nosotros estamos en una posición y con una responsabilidad de enmendar los errores cometidos por las facciones dentro de la izquierda que se han desencontrado. Entonces nosotros queremos abrir una nueva ruta, una nueva senda. Ya que estamos en un espacio de confianza, no sé si nos podrías comentar cómo ha sido la elección del binomio, porque mucha gente ha hablado demasiadas cosas al respecto, pero quisiéramos saberlo de tu boca. Incluso, perdón que me meta, se hablaba incluso de un Andrónico del Castillo y aparece de pronto Mariana. Sí, la verdad es que han habido muchas especulaciones al respecto. Con Andrónico nosotros ya nos conocíamos hace tiempo. En Los dos eran 2018. cercanos a Evo Morales. Sí, todos provenimos del proceso de cambio. Y además en el caso de Andrónico y mío,
compartíamos la responsabilidad política de Cochabamba, ¿no? Entonces, en 2018, él ya tiene su primer puesto de responsabilidad al ser el vicepresidente de las 6 federaciones del trópico. Antes sabíamos de él cuando era el ejecutivo de las juventudes del trópico, ¿no? Entonces, mucha gente hablaba de él, decía que qué chico más interesante, es un chico bastante conciliador, realmente tiene un liderazgo que llama la atención. Y también Evo en ese momento realmente lo incorporó y además lo sumó a muchos de los escenarios de las 6 federaciones, a veces por encima de otros ejecutivos que tenían mayor antigüedad o que habían estado más tiempo en la organicidad de las 6 federaciones. Entonces, ahí es cuando conozco a Andrónico y con él creo que compartimos esta intención de devolverle al país la tranquilidad, de ser un liderazgo que dialogue, de mayor conciliación, pero sin perder la memoria de dónde provenimos. Pero a mí me parece difícil hablar de renovación si justamente hablan de que ustedes dos surgen a partir del proceso de cambio. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre el MAS y Alianza Popular? Nosotros estamos aprendiendo de los errores. Esa es la renovación. No es que hemos aparecido como marcianos de la nada. Somos gente que provenimos de un proceso de cambio, de un proceso que ha transformado el país. Particularmente en el caso de Andrónico, él proviene de ese campo popular que ha sido incorporado a través de la nueva Constitución, a través del Estado plurinacional. Él es el primer profesional de su familia, él es el hijo del proceso. Mariana, entonces, tú nos hablas nos hablas de los errores que ustedes han aprendido del proceso de cambio. Te voy a ser muy honesto, mucha gente no les cree, ¿no? Yo quisiera saber ¿cuáles son? ¿Me podrías mencionar 3 errores que ustedes podrían ser conscientes de lo que han pasado los últimos 20 años? Sí, un error ha sido el no respetar un referéndum. Ese es un error. Luego, otro error es pensar que un proceso empieza y acaba en un líder. El proceso y el proyecto, el proceso de cambio del que siempre hemos hablado, es un proceso de largo plazo que va más allá de sus actores. Ese ha sido probablemente un segundo error. Y un tercer error, yo creo que ha sido, y esto lo digo con mucha pena, haber puesto a una persona como Luis Arce como presidente y como líder de nuestra opción política en 2020. ¿Por qué? Porque ha tenido un pésimo desempeño, ha fragmentado todo, lo ha roto todo. Y para encima ni siquiera poder reelegirse. Y eso no lo... Pero hoy Evo Morales llama a Andrónico traidor. ¿Tú te sientes aludido al respecto? No, de ninguna manera. Porque lo que nosotros estamos haciendo es superar esos errores, superar esa figura, ¿no? de que el proceso empieza y termina en una persona y darle la alternativa a la gente, darle la opción al bloque popular para que pueda participar en estas elecciones, porque de lo contrario, ¿cuál sería la representación del bloque popular? El bloque popular es Andrónico. Ahí yo quiero tocar, perdón, Lu, el tema de, bueno, hemos visto, acabas de mencionar 3 errores como ejemplo. Veamos el otro lado de la cara de la moneda. ¿Cuáles serían 3 cosas buenas que hizo este proceso de cambio, por ejemplo? Porque efectivamente hay personas, y sabemos bien, que mencionan que no ven ni un cambio en este proceso de cambio. No, yo al menos no solamente les daría 3, ¿no? Claro, pero 3 así concretos. Perfecto. 1, 3 millones de personas que han dejado la pobreza. Gente que era pobre y que se ha incorporado a una clase media. Son 3 millones y eso está medido. Luego, en términos de desigualdad, antes la persona más rica de Bolivia era 121 veces más rico que la persona más pobre. Hemos cerrado esa brecha a 38. Entonces, ese es un logro fundamental. Y luego otra cosa que no se habla mucho, ¿no? Que es este tema, por ejemplo, de la expectativa de vida de los niños. Cuando nosotros llegamos al gobierno, al menos 10 de cada 1000 niños moría. Y hemos bajado ese nivel de mortalidad infantil a casi a 4. Estamos mencionando los errores. Por ejemplo, Evo Morales Aima, igual muy controversial con el tema de los niños, por ejemplo.
no hubo ahí un error de parte de Evo Morales con el tema de las niñas, por ejemplo, con el cual se lo acusa. De las menores. De las menores de edad. ¿Qué opinas del caso de Cindy Saray? Evo es... Eso es algo que él tiene que responder en la justicia, ¿no? Nosotros no tenemos por qué valorar ese tema. Es un tema, además, que es un delito. Y eso Mariana, se tiene que abordar en el ámbito de la justicia, no en el ámbito de la política. Hace algunos días en esta misma mesa estuvo Jorge Richter y nos dijo de manera muy clara que el entorno cercano de Evo Morales conocía de esta situación y que no lo ha denunciado. Entre esos, de seguro, Luis Arce y algunos otros nombres. Ustedes, y te hablo de Andrónico y de ti, Mariana, ¿conocían de este tema y no lo denunciaron? En mi caso particular, no, de ninguna manera. Yo era una Andrónico ministra de tampoco. planificación con un perfil distinto, ocupada de la gestión pública. Por tanto, la verdad es que, si lo digo honestamente, yo no era parte de ese círculo de confianza. Yo no provengo ni siquiera del mundo de Si las lo hubieras 6 sabido, lo hubieras federaciones. denunciado. Sí, desde Si es que luego. fuera cierto, claro, porque Desde luego es una cosa absolutamente inaceptable, Luciana, ¿no? Y la sociedad, toda la sociedad, tiene que rechazar ese tipo de comportamientos. Ya no puede haber permisividad a eso. A eso que era muy habitual, ¿no ves? De así el típico señor mayor correteando nenas. Eso no está bien. Si Eso no ustedes está son bien. gobierno, ¿harían cumplir el mandamiento de aprehensión de Evo Morales? Es que eso es algo que se ventila en el ámbito de la justicia y luego, esto ya lo ha mencionado en repetidas ocasiones Andrónico, nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Es que ese es nuestro compromiso, someternos a la ley. Todos nos tenemos que someter a la ley. ¿Crees que eres fanática de Evo Morales? ¿No? ¿Y por qué dijiste que seguía siendo tu jefe? ¿Lo considerabas? No, es una persona que reconocemos su importancia en la historia, reconocemos que es un factor de poder, eso lo he sostenido, pero esta discusión, digamos, alrededor de Evo Morales, creo que es un asunto que ya no aporta nada al país. La verdad es que con Andrónico creemos que lo que la gente requiere más allá de esta discusión, que es muy de clase política, ¿no? Es lo que tenemos que tratar de hacer es responder a las complicaciones, a las dificultades que tiene la gente en la calle. Ya Mariana. no, o sea, esta historia la tenemos que superar. hablas de discusión, y aquí hay un debate. ¿Y qué opinas de esto? Quiero preguntarte, por favor, ¿qué opinas de los debates? Se puede sentir. Es la expresión más pura de la bebida nacional. Un destilado excepcional en el que se puede sentir las características de nuestro país, nítido y brillante, con aromas frescos y notas florales y frutales. El Singani más premiado de Bolivia y el mundo, ganador 2 veces de la medalla doble oro, el máximo galardón en el San Francisco World Spirits, el concurso más importante de bebidas espirituosas en el mundo. Singani Los Parrales. Pero tengo un colega que justamente nos puede hablar de ¿En serio? debate obligatorio. Está acá, Paul. ¿Cómo estás? Oh, Paul, bienvenido. A ver, ¿Paul o Paul? Yo todavía te he dicho Paul y Paul acaba de decir Paul. No, en realidad sí, es indistinto, pero estamos en Da lo América mismo. Latina. Bueno, Sí. mira, estamos... Pablito. Ya, Paulito, hecho. Mariana le cambia. Qué elegante. Gracias. Ese sombrero está muy bueno. Gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, yo los dejo un momento, iré a ver el auto, ¿sí? ¿Te vas? Bueno, Un momento, te esperamos. regreso. ¿Tienes gasolina? Bueno. Toma asiento, querido Paul, Pablito. Bueno, ahí está. Muy bien. A ver, Paul, háblanos un poquito de la ley del debate, por favor. Justo estábamos tocando este tema. No, muchas gracias por permitir tener este espacio. Como ciudadano hemos presentado un anteproyecto de ley a la Cámara de Diputados porque todos los proyectos de ley ciudadanos siempre se presentan a la presidencia de la Asamblea Legislativa, quien lo deriva a diputados. ¿La idea cuál era? Tener un debate obligatorio entre todos los candidatos a la presidencia, todos los candidatos a la vicepresidencia, y que a partir de ahí sea el punto de partida para todos los candidatos a cargos públicos electivos. Pero había que empezar por algo, y ese algo era la candidatura a presidencia y vicepresidencia. Pero no solamente era un tema de debate simbólico, no, obligatorio. Organizados
para que tenga validez por el Tribunal Electoral y por diversas organizaciones de la sociedad civil, para que ese Tribunal Electoral sancione también a los partidos cuyos candidatos no quieren ir a debatir, por cierto, o se rehúsen, porque la idea cuál es, todos en nivel o igualdad de condiciones. Muchos dirán, pero hay candidatos más grandes y otros más pequeños. En la papeleta todos están ahí en nivel de igualdad y todos tienen la oportunidad de expresarse y el mismo derecho de que la población los escuche. Me parece una propuesta absolutamente saludable para la democracia. Y en realidad el tema del debate, bueno, más allá de que pueda normarse, debería ser parte de la práctica habitual, ¿no? Porque ¿qué espacios tenemos para hacer conocer nuestras propuestas? Ahora, algo que sí debo decir, deberíamos pensar un poco el formato de ese debate, ¿no? Normarlo también. No sé si normarlo, pero lo que termina sucediendo, al menos de lo que hemos visto en los debates, es que en realidad más allá de discutir las propuestas, no sé, la metodología da como para que se convierta un poco en un circo, ¿no? Así entonces uno ve patadas voladoras, puñetes, claro, ataques del ataques. otro. Exactamente. Y eso, no sé si la ley que ha presentado Paul tiene alguna metodología definida. Eso tal vez sería interesante poderlo discutir porque realmente el nivel del debate a veces es demasiado bajo. Ahora, Mariana, yo le he visto, bueno, en foro, le he visto en conversatorios, teniendo participación además como la única candidata mujer en el cargo de vicepresidencia, pero no vemos mucho a su candidato a presidente Andrónico, no lo hemos estado viendo en estos temas públicos, en foros o en debates que se puedan haber convocado. ¿Por qué? Bueno, todavía faltan 30 días para terminar el proceso electoral. Y también hay que recordar que la candidatura ha sido recién confirmada con muy poca antelación, ¿no? Muchos otros candidatos están en campaña, creo que desde hace 2 años, ¿no? Que han empezado la candidatura y ellos sí han participado en diversos espacios. Ahora, les tengo que decir algo que es así absolutamente real. Por día deben llegarnos entre 8 y 10 invitaciones a diferentes foros, debates. Hay una avidez de la sociedad civil de convocar a estos espacios, pero es absolutamente inviable participar de todos, ¿no? Entonces, desde luego, todos, desde un punto de vista de estrategia de campaña, tienen que elegir cuál es el mejor espacio donde uno tiene la oportunidad realmente de transmitir a la gente cuál es el mensaje, no que sea un ring the box, ¿no? Eso es lo único que habría que tomar en cuenta. Espacios como este que se generó en Santa Cruz, era la CAO, si no estoy mal, donde evidentemente se iba a hablar a un público definido, no lo vimos, andrónico, pero creo que Santa Cruz es una de las regiones que es un reto para ustedes en este momento para poder captar votos. Bueno, eso no era precisamente un debate, ¿no? En realidad, ahí convocaron a los candidatos a para escuchar la propuesta. propuestas, claro. En realidad, casi la mitad del evento fueron los de la CAO presentando su propuesta, ¿no? Y luego intentando, de alguna manera, un compromiso de los candidatos a acogerse a esa agenda. A mí me ha pasado algo un poco más extraño, digamos. Eso sí me ha parecido un tanto, no sé, incómodo, francamente. A mí me invitaron al foro de los exportadores, ¿no? De CADEX. Entonces, en el foro, igual ellos hicieron una presentación de su mirada, ahí nosotros igual hicimos conocer un poco cuál era la propuesta y cuál era el lugar que le íbamos a dar al ámbito de la exportación dentro de nuestro programa de gobierno. Pero luego de repente aparecen con un documento, digamos, ¿no? Donde era así como un voto resolutivo, donde los candidatos, por haber ido, nos comprometíamos a la agenda de exportación, a liberar las trabas, o sea, a todo lo que ellos habían dicho en la primera parte. Y apareció un notario de fe pública ahí detrás, o sea, como para dar fe que todos estábamos suscribiendo ese documento. Entonces, eso igual me ha parecido algo medio insólito, medio raro. Entonces, ahora que se está, de alguna manera, institucionalizando esta práctica de participar en ese tipo de espacios, creo que sería bueno empezar a ver el diseño de ellos para que no se distorsione. Para mí fue un momento bastante incómodo. Mariana Prado, candidata a un cargo que es doble, vicepresidenta
y presidente de la Asamblea Legislativa, es decir, va a tener de ganar un pie en un órgano, otro pie en el otro órgano. ¿Cómo hacemos, Mariana, para que como cabeza de la Asamblea Legislativa se respete esa institucionalidad de la Asamblea Legislativa y no sea esa figura que muchos dicen de manera popular, la quinta rueda del carro, el cargo al que estás postulando, y que la Asamblea vuelva a ser el escenario de debates, de propuestas? ¿Te someterías al órgano ejecutivo o directamente asumes la cabeza del legislativo, como lo dice la Constitución? ¿Qué harías? Bueno, es que en realidad nuestra Constitución es bastante sabia, porque lo que hace es definir el puesto de la vicepresidencia como una especie de bisagra, porque es necesario tener un vaso conductor entre las iniciativas del Ejecutivo y luego las decisiones de la Asamblea Legislativa. Entonces, el presidente de la Asamblea Legislativa es, de alguna manera, el interlocutor de lo que de alguna manera también se decide en el espacio del Ejecutivo, y luego en la dinámica de la Asamblea y con el funcionamiento de cada una de las cámaras y de las fuerzas, se empieza a realizar la labor normativa para que se puedan acompañar las decisiones del Ejecutivo. Precisamente cuando eso no funciona, sucede lo que nos ha sucedido en esta gestión de gobierno, ¿no? Donde tenemos un Ejecutivo por un lado y una Asamblea absolutamente bloqueada. Además, una Asamblea que ha perdido una facultad importantísima, que es la de fiscalizar también, ¿no? Entonces, hace 2 años y medio tenemos una Asamblea que es incapaz de convocar a una petición de informe oral, de solicitar información al Ejecutivo. Entonces, tenemos que reencauzar eso, y yo de verdad creo que nuestra Constitución, con sus dificultades, todo ha sido muy sabia y tiene ese espíritu para el rol de la vicepresidencia. Yo no estoy de acuerdo con eso de que la vicepresidencia es la quinta rueda del carro, es muy importante. Pero entonces ahí, Mariana, estarías diciendo que los diputados actuales y senadores no trabajan, no, o sea, ellos no hacen PIEs, no hacen PIOs, ¿o qué es lo que pasa? ¿O realmente las instituciones a las que hacen PIEs no responden? No, en realidad no es que ellos no trabajan, sino que por una decisión judicial se ha cercenado esa función de la Asamblea. Recuerden, eso ha sucedido en noviembre de 2023, si no me equivoco. Ha habido un fallo del Tribunal Constitucional que de alguna manera ha cercenado esa función de la Asamblea. Entonces eso hay que... Exactamente, la función esa de interpelar, que eso es muy importante. Y además antes existía este precepto de que si un ministro, cuando yo he sido ministra y me han convocado a una petición de informe oral, yo sabía que si me bajaban el dedo en la Asamblea, ¿no? Si no aceptaban mi informe, la Asamblea podía solicitar mi destitución, ¿no? Y ahora hemos visto el fenómeno de que un ministro sea interpelado, se ha dispuesto, se ha censurado la actuación del ministro, y luego el órgano ejecutivo simplemente lo vuelve a confirmar. Entonces tenemos que reencauzar el funcionamiento de nuestros órganos del Estado y devolverle la nobleza y la importancia que tenía la Asamblea, porque la Asamblea siempre ha sido catalogada como el primer órgano del Estado, ¿no? Y darle nuevamente esa funcionalidad. Eran 10 partidos, ahora son 9 en carrera. La probabilidad de que los 9 tengan representación parlamentaria es demasiado alta. No vamos a decir lo contrario, porque no solamente es el juego de los pluris, también los uninominales juegan su propio partido. Tienen su propio juego y la posibilidad de que los 9 tengan representantes es muy elevada. No va a haber un parlamento donde una fuerza tenga más de 2/3 o 2/3 como era antes, no va a haber eso. Es más, se habla hasta posiblemente segunda vuelta. Mariana Prado, caso hipotético, presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo congeniarías con representantes de 9 fuerzas políticas con visiones muy diferentes? Porque no hay, por ejemplo, dentro del bloque denominado proceso de cambio, no hay una sola visión, tampoco en la oposición. Dentro de la oposición hay muchas visiones. ¿Cómo haría? David Choquehuanca no ha podido hacerlo con 3 fuerzas, antes de que las 3 fuerzas se dividan en subfuerzas. Y teniendo mayoría. Entonces, ¿cómo harías? Yo, desde luego, lo que pienso hacer y lo que tratamos de hacer cuando lleguemos a ese espacio, si es que la gente nos honra con su voto, es tener un diálogo de cara al país. Porque resulta que Bolivia está en una situación tan complicada, tan compleja,
que es necesario que todas las fuerzas políticas resuelvan los 4 o 5 temas que son centrales para salir de esta crisis. Y en torno a esos 4 o 5 temas hay que empezar a trabajar los consensos al interior de esa asamblea. No vamos a llegar, por ejemplo, la batalla fundamental que va de alguna manera a reordenar todo el tema económico es la ley financiera. Esa ley financiera va a ser probablemente la primera ley que vamos a tener que discutir en esa asamblea, y nosotros de cara al pueblo vamos a decirles, esta es la propuesta, tenemos que hacer esto con las empresas públicas, esto es lo que tenemos que hacer con la subvención, esto tenemos que hacer con el tema del tipo de cambio, todo eso está en la ley financiera y lo vamos a hacer de cara al pueblo. Cosa de que el pueblo sepa quiénes son esos legisladores, quiénes son esos diputados, quiénes son esos senadores que no le quieren buscar una solución a algo que a todos nos está complicando. ¿La Es el propuesta país que será está por drástica, delante. Mariana? ¿La propuesta en la ley financiera será drástica? Bueno, nosotros tenemos una propuesta dentro de nuestra contienda política, donde nosotros creemos, por una parte, en la gradualidad de algunas medidas. No creemos en que a través de medidas de shock, donde sea el pueblo el que pague, la gente más vulnerable, vayamos a encontrar las salidas. Sí hay que velar por el tema de la salud macroeconómica, ese es un tema importante, pero no puede ser por encima del hambre del pueblo, no puede ser por encima de la canasta familiar, de jóvenes que están dejando en este momento la escuela, ¿no? No puede ser a costa de ellos y no lo vamos a permitir. Con Andrónico no vamos a permitir que el pueblo pague el ajuste macroeconómico. Ley financiera, estoy de acuerdo, es el primer tema que se tiene que tratar, porque la ley financiera es el presupuesto de Bolivia 2026. El segundo, el tema de los vocales, que si no hay acuerdo, las subnacionales están en un franco y absoluto riesgo. Tercer aspecto que hablábamos en cierto momento, inclusive en campaña, el tema de restituir esa facultad de interpelación del legislativo, pero al mismo tiempo cortar con esos autoprorrogados, porque esos autoprorrogados son los que han cortado la facultad a la Asamblea Legislativa de interpelar, facultad que está en la actual Constitución. O sea, eso no es un invento absolutamente para nada. Pero aquí también la pregunta que hay que hacer es la siguiente. Nosotros planteábamos que se necesita reforma a la ley de impuestos. Hemos visto el caso de una persona que adulteran su identidad y le debía al Estado sin saber. Ese es el menor de los casos. El electricista. Claro, pero hay otros casos más, multas sobre multas, el caso de la Ley General de Aduanas, porque Bolivia es un país que realmente industria cada día es más incipiente, estamos muy débiles. Entonces, la visión de Alianza Popular en este momento es, además de todo eso, cómo se fortalece al sector y empresariado privado, al emprendedor, al productor. Eso es también lo que nosotros planteábamos hacerlo, pero la pregunta es, ¿qué le dices al empresariado privado, al emprendedor, al productor, a la persona que no lo ve con buenos ojos a Andrónico por haber sido 5 años presidente del Senado? Paul también ha identificado los temas que hay que discutir en el seno de esa asamblea, ¿no ve? Lo que decías respecto a la ley financiera, el tema de los vocales electorales, el asunto relacionado de devolverle sus facultades a la asamblea. Esos son temas en los que libertarios, derecha, izquierda, amarillos, azules, verdes, todos podemos acordar y confluir en que hay que devolverle. Y hay que hacer esa discusión importantísima para encaminar al país, porque la gente lo está demandando. Entonces ahí, por ejemplo, hay una confluencia de agendas de las cosas que son importantes. Y esos son los temas que van a ser absolutamente prioritarios. Pero luego existe toda una normativa que está relacionada al ejercicio de la economía, ya sea desde el punto de vista del empresario mediano, formal, como entre comillas, pero nosotros a quienes le hablamos dentro del proyecto Alianza Popular es esa economía popular, donde ahí conviven la gente que sí paga los impuestos, que tiene estas dificultades tributarias, convive la gente que es parte de la economía comunitaria, convive la gente que vende refrescos, salchipapas, toda esa diversidad de gente que, claro, en unos espacios se llaman emprendedores, pero en realidad es el pueblo de cuentapropista solucionándose el trabajo del día a día. Y eso, que está tildado de informal o está satanizado, en realidad es la naturaleza de nuestro país.
Entonces nosotros como propuesta le estamos hablando a la economía popular, a esa economía popular que la queremos potenciar, a esa economía popular que no tiene que ser sofocada por el Estado. O sea, el Estado no puede convertirse en un obstáculo para la gente, en realidad. El obstáculo no puede ser impuestos, no puede ser la ley de aduanas, todo lo que mencionaba Paul. Creo que hay una saturación general hasta de la economía popular. Estamos dispuestos nosotros a discutir todo aquello. ¿Esta saturación a qué se debe, Mariana? No, es que lo que ha sucedido es que hay un sector de la economía que sí tiene esta etiqueta formal, ¿no? Y ha sido probablemente el espacio de donde se han obtenido la mayor cantidad de ingresos para el Estado, a la mala a veces, ¿no? Y de manera arbitraria. Y nosotros lo que queremos es, por una parte, solucionar eso, que no sea un tema arbitrario, pero además, en la medida de lo posible, incorporar a otros sectores a que hagan su aporte al Estado. Y ahí estoy hablando, obviamente, del sector cooperativo. No solamente el cooperativo minero, sino hay cooperativas productivas también, que bajo ese armazón no hacen el aporte que deberían hacer al Estado. Entonces, ¿y usted cree eso también que el estamos sector dispuestos. cooperativo minero aurífero está en condiciones? O bueno, si ustedes son gobierno, ¿ustedes están en condiciones de imponer que las regalías que ellos plantean o el impuesto sea mayor? Porque eso ya lo ha intentado Luis Arce hace un par de años, ¿no? Y han venido a Eso es bloquear la paz. algo, claro, no es algo que lo podemos imponer, ¿no? Eso es algo que es parte de este acuerdo productivo popular al que hace mención Andrónico en su propuesta. Porque cuando uno lo hace a través de la imposición, va a ser una locura, es muy complicado. Son sectores que tienen una altísima capacidad de movilización. Entonces, lo que queremos hacer es traerlos a la mesa para que podamos discutir un mejor esquema de aporte al Estado, ¿no? Y por otra parte, y esta también es una propuesta nuestra, en el ámbito aurífero en particular, nosotros queremos intervenir como Estado, particularmente en la fase de la comercialización, ¿no? Que ese es un tema muy sensible, pero también en la producción, sin disputarles áreas a ellos. Ellos tienen sus áreas de trabajo. Existen áreas que son públicas en este momento, donde el Estado podría ingresar a explotar oro, recuperar esas divisas, pero además hacerlo con todos los cuidados medioambientales, tener todos los cuidados sociales en diálogo con las comunidades. Queremos tener una YPFB del oro. Créditos. La legislatura, el periodo Mariana Prado, solamente sería para créditos. Porque este año de Choquehuanca solo es créditos. ¿Qué te va a diferenciar de David Choquehuanca? ¿Qué te va a diferenciar en el sentido legislativo, por supuesto, como presidencia de la Asamblea? Hago la aclaración en la pregunta. No, nuevamente hay tantas cosas que discutir en la Asamblea. Solo traigo a la mesa un tema que es crucial. Por ejemplo, el tema del nombramiento de autoridades en puestos estratégicos del Estado. El Procurador General del Estado, el Contralor General del Estado, el presidente del ABC, el presidente de impuestos. Todos ellos se tienen que nombrar a través de la Asamblea. Hay que devolverle las facultades a la Asamblea. La Asamblea no solamente puede ser el chanchito aprobador, digamos, ¿no? de créditos. No puede ser así. Hay tantas cosas que hay que hacer en la labor legislativa. Tantas iniciativas que hay. ¿Hace cuánto tiempo que queremos, por ejemplo, hacer una modificación a la Ley General del Trabajo, que está perforada por todos lados? ¿Cuántas veces yo en persona he participado en comisiones para replantear el Código de Comercio, que igual es un código viejísimo? Entonces, hay que devolverle su labor fundamental a la Asamblea. No puede ser solamente el espacio donde se discuta el dinero, que eso va a ser muy importante ahora. Para salir de la crisis van a haber temas de dinero relacionados a leyes que tenemos que aprobar en la Asamblea normativa, pero luego hay que nombrar a la gente por consenso, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo de hacerlo, y lo tenemos que enfrentar. Con Andrónico venimos con una propuesta de renovación, una propuesta que le da aire fresco a la política, donde ya no tenemos ninguno de esos complejos, no tenemos miedo de concertar. Esa es la realidad. ¿Antes tenían miedo de concertar o es que tenían hegemonía en la Cámara de Diputados? Es que es eso, no necesitábamos hacerlo, probablemente como proyecto popular no necesitábamos hacerlo. Y cuando eso no está bien,
es necesario que haya un contrapeso, que alguien, una oposición diga, esto está mal hecho o tenemos esta otra consideración. Yo creo que ha sido un momento que ha permitido cambios estructurales, porque la hegemonía permite cambios estructurales, debería ser un poco el horizonte de un proyecto político, pero ahora el país no lo admite, hay una señal del país, el país quiere escuchar otras voces, el país está demandando que entre todos, desde diferentes puntos de vista, empecemos a dialogar. Bueno, Bellas damas y caballero, Bueno, Paul, nos dejas. me retiraré para que continúen, por favor. No sin antes desearles un salud y adelante en sus proyectos y conversaciones. Gracias. Oye, Por sí, la por el paz, mes por aniversario de nuestra la La paz. Paz. Lindo. Por nuestra La Paz. ¿Tienes paseñitos acá? Levante la mano. Todos somos. Dos. Sí. No, yo, tarijeña. Tarija. No, pero todos somos. Nos ha recibido La Paz con los brazos abiertos. A mí me ha dado miles de oportunidades esta A mí me bella ha dado ciudad. todo. Sí. Así que muchas gracias y que tengan excelente jornada, damas y caballero. Gracias, Paul. Que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, esta charla estaba intensa. Chicos, permítame, voy por un salud más. ¿Les parece? Un cóctel más para todos. Gabriel. Querido Gabo, ¿qué me vas a invitar hoy? Como siempre, vamos a trabajar con Singani, 2 parrales, y a ver, te ofrezco una de las opciones, varias opciones que tenemos. Trabajamos con bastantes producto local, obviamente, diferentes cócteles clásicos, reversiones, quieres también pulpas frescas. Creo que hoy me voy por lo clásico, Gabriel. Un Singani bien preparadito de esos que tú sabes, con Singani y los parrales. Claro que sí, un chuflay será. Eso. Súper. Gracias. Está espectacular. Gracias, Gabriel. Ya traje las cartas, chicos. Mariana, ¿qué te ha parecido el lugar? Hermoso, muy lindo. Interesante, ¿no? El tema de la piscina. Me encantó la historia de la piscina. Qué hermoso tener una piscina así. Les propongo otra vez un salud, por favor. Esta charla está por demás interesante y en breve viene el juego. Mariana, ¿por qué quisiera brindar? Yo quiero brindar, ya voy a ser medio reiterativa. Yo soy fan de mi ciudad. Bueno. Por todos los chucutas, por todas las paseñas, los paseños, por toda esa gente que todos los días sube y baja por esta ciudad, quiero hacer un brindis. Salud. Salud por la paz. Si no fuera La Paz, ¿qué ciudad sería su favorita de Bolivia? ¿O qué región? Bueno, en realidad yo he estado viviendo 5 años en Santa Cruz. Hace 5 años que estoy por allá. Y es una tierra igual, fenomenal, maravillosa. La verdad es que igual es un pueblo que recibe muy bien a la gente. Además, yo soy friolenta, entonces Santa Cruz para mí es lo máximo. Es muy fácil levantarse temprano en la mañana. Luego, a veces caminar por un parque y escuchar los pajaritos, ese contacto con la naturaleza es un pueblo maravilloso. Santa Cruz, entonces. Bueno, cartas en mesa. Vamos a empezar con nuestro juego en la mesa de los HDP. Voy a... Mariana, si quiere partirme el mazo, por favor. Claro que sí, voy a sacarme mi Muy guantecito. Hermenéutica, reparto 5 cartas a cada uno de ustedes. Mateo, Arturo y Paula ya saben más o menos. Le explicamos a Mariana. Y la idea general y central es armar un plan de gobierno, ¿verdad? Un plan de gobierno con las cartas que le van a ir tocando, con el chance de en 2 oportunidades poder hacer algunos cambios en caso de que sea un tema de repente, Mariana, del que no quieras hablar o no sea tan relevante en este momento para conversarlo en la mesa de los HDPs sin dejar que sea interesante o importante en otro momento. Tus cartas. Revísenlas, por favor, todos. Pueden observarlas, analizarlas, mientras yo disfruto de un delicioso Singani, los parrales. Me encanta. Uy, quedó buenísimo, Gabriel. ¿Qué se hizo, Gabriel? Bueno.
¿Cómo las ven? ¿Cómo ven sus cartas? ¿Qué tal está la suerte para ustedes hoy en cuanto a planes de gobierno? ¿Verdad? Mateo, el primero, muy bien, decidido. Me estás entregando lanzamiento de un nuevo satélite de telecomunicaciones. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué la miraste a Mariana? Yo. No. Deje nomás Bueno. al Tupac Katari ahí. Con eso estamos bien. ¿Por qué? Ah, ¿de verdad? Ah, yo pensé que Mateo iba a justificar por qué. Pero O tengo- le podemos trasladar la pregunta a Mariana. ¿Qué piensa del Tupac Katari? No, el Tupac Katari está cumpliendo su función, está realizando su trabajo, pero no necesitamos hacer una nueva inversión al respecto. Claro. Porque son otros 300 millones de dólares. ¿Es eficiente? Pero, ¿cuál? Pero tenemos el... Claro, pero a ver, el Internet que va a funcionar viene por dos vías. Todo lo que es tendido de fibra óptica Por el mar. por abajo, ese es el Internet estable, el que tiene mayor ancho de banda. Eso deberíamos seguir avanzando para que haya fibra óptica en la mayor cantidad de lugares del país. Pero para que su satelitales también estabilidad- hay Starlink. Claro, y esa era la segunda vía. Ahora, y este es un desarrollo tecnológico bastante reciente, que son como las autopistas de fibra óptica, pero satelital. Y dentro de nuestra propuesta y la discusión en el tema de telecomunicaciones, nos encantaría tener una empresa como Starlink acá. ¿Y cuál es Es el mismo el, esquema. cuál es el rol que juega, por ejemplo, el satélite Tupac Katari? Porque muchas personas he escuchado que dicen que fue simplemente un despilfarro de dinero, por ejemplo, que fue lanzado en órbita, perdón, y desapareció. No, no es cierto, porque el satélite está ayudando a llegar a lugares donde la fibra óptica no ha llegado todavía en Bolivia. ¿Cómo a qué Entonces lugares? no, hay poblaciones que están muy lejanas, digamos que tienen así 5.000 habitantes. Ahora justo estaba pensando, porque en el norte de Potosí, antes de que a Ucurí llegara la fibra óptica, el servicio se proporcionaba a través del satélite Tupac Katari. Entonces, es un buen backup en tanto nosotros llegamos con fibra óptica a la mayor cantidad de poblaciones. Ahora, ¿cuál es la dificultad en Bolivia? Tenemos un territorio muy amplio, tenemos únicamente 12 millones de personas muy dispersas, entonces imagínense el costo que implica el llegar a toda esa gente que está en esas comunidades más lejanas. El satélite ha cumplido su función, el desarrollo tecnológico ya es mayor, ya hay satélites que son 5 veces, 6 veces más avanzados que el Tupac Katari, y eso ya ha tenido su momento en el desarrollo de la ley de telecomunicaciones, de la provisión del servicio, y ahora tenemos que entrar a una nueva etapa. Tenemos que evolucionar más allá del satélite Tupac Katari. Bien, Mariana, ¿cómo van con sus cartas? ¿Quiere cambiar alguna? Ya yo estoy aquí. ¿Cómo echando así? el ojo. Así. No, salida del Mercosur. ¿Cómo? Y así, ¿cómo? Si más bien nosotros estamos en la dirección opuesta, o sea, más bien estamos queriendo generar todos los lazos, nexos comerciales, políticos, con todos los bloques que existen en el mundo. Mercosur es muy importante. Ahí estamos con Brasil, estamos con Uruguay, con Argentina, con los países limítrofes, y además tenemos que consolidar nuestra relación con los BRICS en este mundo multipolar. Entonces esto lo redevuelvo. Se la acepto y le entrego una al azar de la parte superior. Paola. Legalización de autos chutos. Ya lo dije, yo creo que es legalizar un delito. No estoy de acuerdo. Paola. Arturo. Yo quiero cambiar reelección presidencial por única vez. Es un tema que hemos hablado siempre, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con esto, pero quiero arriesgarme a tener otra carta. A tener otra para discutirla y debatirla. Bueno, me parece muy bien, Arturo. Ahí está. Porque eso ha salido de manera recurrente en sus otros diálogos. Sí, claro, utilizamos las mismas cartas por igualitario. igualitario. ¿Cuál es la posición de la reelección de la mesa? Considero Dígalo. que efectivamente no debería estar constituida la reelección. Efectivamente. Ni una vez, o sea, nunca. No, ni una vez, ni una vez. Considero que efectivamente todos los ciudadanos bolivianos tienen el derecho de participar en el ámbito político. Sin embargo, una vez que ya hayan realizado los 5 años de gestión, nunca más volver a postularse. Y Mariana, ¿tú qué piensas de esto? Yo creo, nuevamente, yo soy re fan de nuestra Constitución, súper fan de la Constitución. La Constitución ha establecido la posibilidad de que exista una reelección, Sí. ¿no ve? Adicional.
Y creo que esa discusión era importante porque los tiempos de la gestión pública también necesitan una maduración. Porque, se los digo, y esto es una cosa real, para la gente que ha conocido probablemente el proceso al comienzo, normalmente cuando empiezan las gestiones de gobierno, por lo menos hay como una especie de un año de curva de aprendizaje, casi siempre, ¿no? Hasta que uno acomode los equipos, tenga un gabinete, etcétera. Y en muchos casos uno tiene que hacer reformas que toman más de los 5 años. Y es necesario tener un liderazgo que pueda, por una gestión adicional, llevar a cabo esas propuestas. Por ejemplo, si vamos a hacer un cambio de los temas impositivos, si vamos a replantear el asunto de la justicia, por lo menos necesitamos el liderazgo de una nueva legislatura. Entonces, cuando uno tiene así solamente los 5 años, el horizonte de muchas de esas transformaciones necesitan una gestión de gobierno. ¿Solo Y 2 eso gestiones? sí, porque es lo que admite ¿Es suficiente? es lo que admite. ¿Y qué opinas de la reelección? No, en ese sentido yo quería consultarte sobre el referéndum. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque Evo Morales, digamos, sí cumplía, digamos, con la elección, la reelección, un periodo constitucional de 10 años, pero él justificó que habíamos pasado de una república a un Estado nacional. Y ahí se volvía a hacer el conteo, ¿no ven? Ya, digamos, eso se lo admite. Ya, digamos, ¿no ven? Pasa con Yahua. Okay. No, no pasa con Yahua, pero luego pasa lo del referéndum de 2016. ¿Qué piensas tú al respecto? No, y eso yo ya lo he sostenido, ¿no? En el sentido de que hubo una deliberación interna al respecto, había gente que no estaba de acuerdo con esa decisión, hay gente que estaba a favor de esa decisión. ¿Pero tú qué piensas? ¿Tú estabas a favor o estabas en desacuerdo? No, yo estaba en desacuerdo, pero yo jamás en la vida diría, yo estaba en desacuerdo y me quedé calladita. Se dijo lo que se tenía que decir en su momento, pero luego en la militancia, porque yo soy una militante, he sido militante de un partido político, si en la deliberación te derrotan, ¿no ve? Y se impone un punto de vista, uno sostiene el punto de vista y lo defiende. ¿Pero y dónde queda el voto de la población? De los millones y millones de No, por eso bolivianos. me refiero que la deliberación fue... Interna. Claro, fue una deliberación interna respecto al tema del referéndum. Claro, ¿ve? pero... De ir al referéndum. Pero- Primer error. Ajá. Luego, segundo error, el desconocer los resultados del referéndum e intentar una interpretación jurídica cuando la calle, cuando la política no lo aceptaba, el pueblo, la gente no aceptó eso. Es decir, Entonces, estás aceptando que la deliberación interna se sobrepuso a la opinión de la gente. no. Lo que estoy diciendo es que se ha deliberado internamente. Para ir a un y referéndum. Exactamente, para ir a un referéndum. Y muchos pensamos que fue un error, pero aún así avanzamos. Luego, cuando se pierde el referéndum, hay una deliberación interna y hay sectores que se imponen y dicen, no, esto lo podemos hacer a través de una interpretación judicial. ¿No ve? Y aún así, por militancia, después de haber sido derrotados en ese debate, hemos continuado en 2017, 18 y hemos llegado a las elecciones de 2019. Entonces, no es que la deliberación supera o sustituye la voluntad popular. Yo creo que ha sido un error, efectivamente, pero yo me hago cargo de eso. Me Mariana, ¿ahí responsabilizo. empezó el declive del movimiento del socialismo para llegar a donde está ahora? Sí, yo creo que el desconocer un proceso electoral ha sido un error garrafal, porque se supone que nuestro proceso siempre fue una revolución en democracia. Todas las cosas que hemos hecho siempre han sido con el respaldo y el voto de la gente. Y Entonces, cuando eso se desconoce, ahí se quiebra. ¿hay un responsable de este declive del MAS? Son muchos responsables, es que eso es lo triste, ¿no? Que en muchos casos se quiere responsabilizar a una persona. Hago la pregunta específica. ¿Evo Morales es responsable del declive del MAS? ¿O uno de los responsables? Es uno de los responsables, ¿sí? Es uno de los responsables. Pero por eso no voy a mandar al frente a más personas, porque todos debemos asumir esa responsabilidad. ¿Usted No se son siente- solamente 3. ¿Siente algo de responsabilidad en esto, Por Mariana? supuesto, por supuesto, ¿no? Debimos ser un poco más intrépidos en el debate, debimos habernos enojado, deberíamos habernos indignado, y no lo hemos hecho, y lo asumo con responsabilidad. Y con Andrónico hemos venido a no cumplir, no cometer nuevamente esos errores y aprender de esos errores. Por eso es un liderazgo que se renueva, pero con memoria. No es renovación por solamente somos unas nuevas caritas por ahí. Es una renovación que acepta que metimos la pata.
Bien, ahora les voy a dar chance de poder observar nuevamente sus planes de gobierno y ver si es que me quieren entregar generosamente alguna de sus cartas para que yo pueda hacer un trueque entre ustedes. Paola, convencida. Muchas gracias. Mariana, por ser nuestra invitada, le voy a dar la oportunidad de escoger alguna, de ser la primera en elegir. No, yo te voy a dar cuáles son los temas y tú me dirás cuál. Reducción del IVA. Replantear empresas estatales. Podemos hablar de otra opción de reducción en porcentajes de salarios, reducción de porcentajes de salarios y reelección presidencial. Ah, no, yo quiero hablar de las empresas públicas, rapidito. Muy bien. Gracias. Paola. IVA. Muy bien. Yo reelección porque él la dejó. Listo. Ay, Polo, eso lo pasa siento. en televisión en vivo. Ay, porfa, sí, por favor, Mateo. Esa es tu carta. Bien, ahora les voy a dar el chance, por favor, de que bajen sus 5 cartas y hablemos de la propuesta. Bien, Arturo, ¿quieres ser el inicial? Ya, dame un momentito que acomodaré bien mis cartas. Por favor. O Paola, que tal vez ya está lista. Muy bien. Paola, baja las 5 y las ¿Pero qué defendemos. Si hay ¿En alguna orden que... distinto? Indistinto. Si hay alguna que realmente no te convence o ves que no es pertinente hablar, puedes dejarla aparte, Mariana. Ya. Paola, tú haces lo mismo. Bien. ¿Cuáles son tus cartas? Bueno, con las que me quedo son 4, reducción del IVA. Creo que es necesario para dejarlos respirar a los empresarios que se reduzca ese impuesto. Eliminar la ley 348, creo que es una ley que realmente no promueve la igualdad ante la ley. Reformular o eliminar la ley Avelino-Cignani. Yo creo que eliminaría la ley Avelino-Cignani. Necesitamos una reforma de educación urgente. Y reducir la subvención a los combustibles. Igual creo que... ¿Reducir Ya. o eliminar? Reducir. Yo creo que yo eliminaría gradualmente. Y esto lo voy a decir, digamos, en general con el tema de las leyes. A veces se cree que únicamente con una ley se cambia la realidad, Sí. ¿no? Y cuando en realidad, la verdad de la milanesa, cuando uno está en la gestión pública, es que el problema está en gestionar la ley, en todo lo intermedio, en la formación que se requiere, en las capacidades, en las herramientas de gestión, en el presupuesto. La ley puede decir 20 cosas, pero si se le da 4 centavos para hacerlo, ¿no? No, como el presupuesto de justicia, como el Exacto. presupuesto de salud. Porque ahí tenemos leyes que son buenas como marco, pero resulta que donde la cosa se complica es cuando ya los ministerios tienen que hacer el trabajo, cuando ya se baja a nivel de reglamentos, cuando ya se baja a nivel de presupuestos, propuestas operativas. Y mi paso por el Estado creo que me ha llevado a esa lección. La ley no transforma la realidad. Bien. Arturo, por favor. Yo quiero tus dejar cartas. estas 2 cartas. ¿Las pero- dejas? Quitar la subvención a los combustibles. Efectivamente es algo que lo hemos tocado y también ahí quiero saber la opinión de Mariana, por ejemplo. Yo considero que efectivamente tenemos que quitar esta subvención, pero de una manera paulatina, ¿no? De poco a poco para no generar ese shock ante la sociedad. Modificación de la constitución política del Estado, por ejemplo, de igual manera. Y por último, reducción de salarios públicos. No, creo que lo has resumido perfectamente y es parte de la propuesta de Alianza Popular. Primero, la subvención se tiene que mantener para los sectores que tienen un impacto en la economía del pueblo. ¿Ve? Entonces ahí me refiero en concreto a todo lo relacionado al transporte público, al transporte interdepartamental. Ahí vamos a sostener la subvención, porque imagínense que el mini de un día para otro, no sé, de 2.50, 2.30, aparezca costando 8 bolivianos. O sea, ya la gente no hay salario que lo aguantaría. Entonces ahí nosotros vamos por la línea de retirar gradualmente la subvención en ese espacio que es tan sensible. Luego, para los que consumen casi el 60% del combustible, que son es la agroindustria, son los sectores productivos, encontrar mecanismos para que puedan pagar el precio internacional, pero poder amortiguar eso de alguna forma, con incentivos tributarios, con reprogramación de algunas deudas, alivio a través de créditos. Ahí tenemos un paquete para poder aliviar el golpe. Pero ahora lo que sí no vamos a hacer es que
el dinero del pueblo se siga utilizando para subvencionar para la gente que no necesita, ¿no? Y a la gente que tiene su vehículo, vehículos de alta gama, ellos tienen que pagar ya precio internacional. Entonces, ese es un poco el diseño que nosotros hemos trazado y va en ese esquema de gradualidad. No es Eso aquí de- cortamos a todos Y eso de todos somos iguales ante la ley. Claro, exacto. No sería una discriminación, digamos, el de No. subirle los precios a ciertos Porque les sectores. digo, y disminuirle a el otros. pueblo, o sea, el pueblo no puede seguir subvencionando a quienes no lo necesitan. ¿Mm? Entonces, eso es parte de nuestra propuesta. Muy bien. Mariana, por favor, tus cartas. Ah, bueno, yo de las cosas que quisiera hablar, estoy dejando dos afuera. ¿Cuáles son? Ese tema de llegada de Starlink al país, Ya lo hemos ya hablado. lo hablamos, Muy bien, excelente. o sea que bien abiertos. Luego el tema de la reducción del IUE. En realidad aquí nuestra línea, o sea, el Estado requiere ingresos, sigue necesitando ingresos para su agenda de desarrollo, pero ahora no hay que generar esos ingresos a través de la extorsión, acoso, injusticia contra la gente que aporta, pero más bien lo que tenemos que hacer es ampliar la base impositiva, hacer que más gente pueda participar haciendo su contribución al Estado. Y no creo que vaya por la vía de reducir el IVA. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Cocaleros, tal vez? Sí, cooperativas productivas, cooperativas mineras, pero siempre pensar el aporte en el sentido de que esa tu actividad que tú estás desarrollando en el ámbito de la economía popular también haga su aporte y su contribución para que todos en el contexto de lo público, nosotros defendemos lo público, ¿no? Hagan su contribución para que podamos hacer una buena redistribución, ¿no? ¿Qué es economía popular? Economía popular es la señora de la salchipapa, es el señor transportista, es el ayudante de la flota, es el señor que tiene 3 micros. Esa es la economía popular. Y eso es lo que nosotros queremos fortalecer. Y es la forma en la que la gente ha encontrado, es la forma que ha encontrado para resolver su día a día, ¿no? ¿Ellos les pondrías impuestos? No, lo que vamos a hacer es una ampliación de la base impositiva de la gente que sí, el que tiene 3 micros estaría bueno que haga alguna contribución, ¿no ve? Pero la señora de la salchipapa, ¿cómo le pedirías que haga el pago de un impuesto? ¿No? Eso, yo creo que hay como esta mirada de que la vía es la formalización, ¿no? Lo que hay que hacer es comprender esa dinámica de la economía popular, incorporarlos a la posibilidad de que puedan, por ejemplo, acceder a crédito. Ahora, ¿cuál es el sentido de ofrecer créditos a tasas bajas si la gente no puede cumplir los requisitos? Es como si no sirve de nada. Y es porque el sistema de créditos no comprende la dinámica de la economía popular. Bien. Seguimos con Tu las cartas. propuesta, por favor, Mariana. No, a ver, replantear empresas estatales, sí. En nuestra propuesta hemos identificado 3 tipos de empresas estatales, unas estratégicas que las vamos a mantener y fortalecer y que son importantes para el desarrollo del país, otras que no son importantes y que ya el sector privado lo hace mejor, las cooperativas lo hacen mejor, que en la medida de lo posible vamos a trasladarlas y discutirlas con el sector privado, incorporar el sector privado. Pero no es que las vamos a cerrar, ¿no? Porque ya hay un patrimonio y un capital del Estado que ha sido invertido en eso. Entonces, eso lo vamos a hacer. Y una discusión que hemos incorporado sobre la mesa es poder discutir con los gobiernos subnacionales la posibilidad de rescatar algunas de estas empresas o que los gobiernos subnacionales las puedan adquirir, ¿no? Entonces, sí tenemos un replanteamiento de las empresas estatales. Así como están, no van a permanecer. Muy bien. Luego, litio explotado por empresas nacionales, internacionales, sí, desde luego, obviamente, necesitamos hacerlo. Además, estamos ya tarde con el tema del litio. Podemos perder el tren del litio si no tomamos decisiones rápidas y si no traemos a la gente que sabe hacer litio. ¿Qué decisiones rápidas? Decisión rápida, encontrar un socio. Nosotros ahora, en este tiempo, más allá de todo el proceso de industrialización, o sea, porque para llegar a construir cátodos, baterías, todavía hay una curva. Total. Pero ahora hay las sales conectadas, estos productos intermedios del litio, que ahora son muy valorados en el mercado Una preguntita internacional. muy escueta respecto del tema del litio. Hace semanas has visto seguramente las imágenes del Parlamento. ¿Qué piensas tú de la ley de litio que está planteando, perdón, de los contratos de litio que están planteando en la Asamblea? Y de la No, de posición ninguna 4C. manera. Eso se tiene que discutir
con un gobierno nuevo, legítimo, que goce de legitimidad, porque es un tema muy importante, no puede ser un gobierno saliente. Pero si fueran un gobierno, ¿ustedes impulsarían su aprobación con Rusia y China, esos contratos tal como están? La verdad es que tendríamos que discutirlos. Hay problemas con el tema de las regalías, hay que ver los equilibrios que generan esos contratos, pero lo tiene que Tema negociar. medioambiental. Claro, ¿no? Y lo tiene que negociar un gobierno con un mínimo de legitimidad. Este gobierno que está de salida no tiene ninguna legitimidad para hacerlo. Ahora, en cuanto a los socios, no es una mala idea que sean los chinos, no es una mala idea que retornaran los alemanes, que eran nuestros socios inicialmente. En 2019 teníamos nosotros un acuerdo con Alemania. Entonces, estamos abiertos a discutir con los grandes actores del mercado del litio, porque son 5 o 6 en el mundo, no son más. ¿Mm? Sí. Luego, sí, mantener la ley 348, sí, no retrocedemos, pero hay que ajustarla, porque hay muchas críticas al respecto. ¿Te consideras feminista? Gracias, Mariana. Me considero feminista, sí, sí. Hay muchas formas de feminismo además, ¿no? Mateo, sí, vas tú. Fomentar el cambio de la matriz energética en los vehículos. Yo creo que sí. De hecho, existen estudios de que para el 2028 ya ni siquiera vamos a poder tener gas en nuestros domicilios si es que no hacemos inversiones adecuadas. Además que, bueno, gran parte del mundo está virando a la energía eléctrica, a las baterías eléctricas. Mantener salarios públicos. Sí, yo creo que es importante en algunos casos. Obviamente no estoy de acuerdo ahorita con la cantidad de funcionarios públicos que existen, pero sí, la verdad es que no hay mucho que decir sobre los salarios públicos, ¿no? El litio explotado por empresas bolivianas, yo comparto de que tiene que ser una participación público-privada, no 100% estatal, ya se ha visto que estamos fracasando, que ya hemos fracasado, ni 100% privada, porque es un recurso estratégico para el país. Y reelección presidencial indefinida, yo no estoy de acuerdo con esta. Yo creo que en realidad habría que hacer un nuevo debate. Tampoco estoy satanizando el hecho de que sea un periodo de 5 años nada más, porque es cierto, hay ciertas políticas que son de largo plazo y creo que en realidad el problema de nuestro país históricamente ha sido que los gobiernos siempre han sido cortoplacistas y tienen este problema del Adán y Eva, que es, entra un nuevo gobierno y lo cambia absolutamente todo. Necesitamos políticas de Estado. Entonces, básicamente, esa sería mi Tu postura. postura Bueno. de gobierno. Mariana, ¿alguna de las exposiciones o de las cartas te ha interesado para sumarla a tu plan de gobierno? Tal vez alguna de Mateo, alguna de Paola. Es que, bueno, todos han hecho una justificación interesante. Creo que hay más temas en los que confluimos, que en los que nos desencontramos, ¿no? Yo creo que hay más puntos de encuentro y eso es muy interesante y me gusta escuchar nuevas voces. Bien, momento de irnos. Ya Mariana, fin de semana va a tener actividad intensa en campaña, me imagino. Así que voy a pedir la cuenta. Gabriel, por favor, la cuenta, la casa invita. No se muy preocupe. bien, muchas gracias. Este Singani va por parte de la casa. Muchas gracias. Aprovechen de disfrutar, Bueno, por favor. yo ya terminé. Disculpen. Ya. Es que, no, este es el segundo mío, así que no se sienta mal, Mariana. Aquí está la cuenta, pero aquí hay una notita que es para ti, Mariana. ¿Alguien que está en otra mesa? Probablemente. ¿De quién es? A ver. Si gustas, léela y abajo está el nombre. La puedes leer en voz alta. Paul Coca nos ha dejado un mensajito y dice: Mariana, el país requiere todo el esfuerzo necesario para la unidad. Está en tus manos. Éxitos y bendiciones en el presente y el futuro. Me encanta, me conmueve. Te lo puedes quedar, es para ti. Ese mensaje tal vez en algún momento lo querrás releer. Sí, y yo creo que es la misión de todos los bolivianos. Por eso, de izquierda a derecha, de arriba, de abajo, de sur, de oriente, de occidente, de una vez dejemos de pelear. Basta, basta. Bueno, Mariana, de verdad, gracias por habernos acompañado en esta mesa de los hombres de pensamiento. Eso es HDP. Ya, Por si por eso acaso. estaba preocupada del hombre. No. Y mujeres, hombres y mujeres de pensamiento. Es, tal es vez. una generalidad, simplemente una generalidad, porque tenemos la visión joven de hombres y mujeres que estamos dispuestos a conversar con. Hoy sí nos has engalanado, Mariana, gracias. La primera dama que nos visita. Gracias por el espacio y fue muy grato compartir con ustedes estos traguitos y esta discusión.